Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Histórico. Desde hoy y hasta fin de año, guerrilla del ELN dejará de delinquir. Todo en el marco de paz con el gobierno nacional. Animales víctimas de tragedias tendrán especial protección. Proyecto de ley busca salvarlos. Educación sería declarada de interés público. Marchas y paros no serían posibles durante jornada escolar para proteger la educación de los estudiantes. Radicado proyecto para acabar con los cobros de matrículas extemporáneas en las universidades. El dólar continúa con precio a la baja. Les contamos las implicaciones para el mercado y la economía de los colombianos. Senado le pone la lupa a los peajes. Piden que se instalen de ser necesarios mínimo cada 150 kilómetros. Con más de 3.200 artistas en escena, la Feria de las Flores continuará llenando de magia a Medellín hasta el próximo lunes. A partir de hoy arranca el cese al fuego bilateral temporal con el ELN, con la presencia del presidente Gustavo Petro y el presidente del Congreso, Iván Name, y las delegaciones de paz respaldados por la sociedad civil, se firmó el acuerdo. Después de un poco más de 8 meses de sentarse en Caracas, los negociadores del gobierno y del ELN dieron uno de los pasos más esperados, el cese al fuego bilateral que inicialmente será por 180 días. Hoy se demuestra no solamente una voluntad de paz, sino que hemos venido avanzando a paso firme. Con una gran esperanza, porque la paz hay que consolidarla. Y la paz llega primero que todo silenciando los fusiles. Muy feliz de ver al sector interreligioso aquí representado. Que esperamos y tenemos toda la fe y la esperanza puesta en que esto se pueda dar para construir una paz total. Durante el evento también fue presentado el Comité Nacional de Participación, una instancia integrada por 81 personas de la sociedad civil que ayudarán a diseñar desde los territorios la construcción de la paz. Y nos interesa que esa participación sea mucho más amplia para que esas voces sean incluidas. Pero quien más se van a beneficiar son las generaciones futuras. Ellas no merecen que vivan la situación que nosotros vivimos. Este comité va a ser el motor para que esos 3 puntos de la agenda sean efectivos y la gente se meta y participe. El Comité Nacional de Participación de Paz tendrá la tarea de visitar todo el país para entregarle a la mesa de diálogos las necesidades y peticiones de las comunidades. Luego de la dejación de armas de las FARC, la guerrilla del ELN pasó a ser una de las más antiguas del mundo. Hoy, en un hecho histórico, se avanza en el proceso de paz con el grupo subversivo que ha logrado avances sin precedentes. Esto es Pasamanos. Como nunca antes, las negociaciones con el ELN han roto las expectativas. En más de 30 años de negociaciones, nunca se había puesto en marcha un cese al fuego con el grupo subversivo, paso fundamental para el avance del proceso de negociación con esta guerrilla. Con el ELN viene un momento fundamental y es el desarrollo de múltiples iniciativas, entre ellas la de la participación de la sociedad y también el cese al fuego, que va a contar con un mecanismo en todo el país para monitorear y verificar su cumplimiento. A este punto se instalaron los mecanismos de verificación y monitoreo de cese al fuego acordado con ese grupo y por otra parte se inició el trabajo de la Comisión Nacional de Participación que deberá construir la metodología para garantizar en 2024 una amplia participación de la sociedad civil en dicho proceso, que es el centro de esta negociación. Estos dos avances se enmarcan en lo convenido en la negociación y es que cada punto que se acuerde se va implementando. Continuamente muchos padres de familia se quejan cuando sus hijos no reciben clase por los paros que hacen los docentes, que en muchas ocasiones ejercen su derecho a la protesta y deciden no asistir a los centros educativos. Pues bien, desde el Congreso, un proyecto de ley busca que los profesores manifiesten sus quejas, pero en horarios diferentes a la jornada estudiantil. Para algunos padres de familia, la educación de sus hijos se ve amenazada por las huelgas de los profesores que en muchas ocasiones dejan sin estudio a los menores por ejercer su derecho a la protesta. Esas marchas perjudican a los niños
porque pues ellos se van a atrasar en sus materias, en sus clases. Obviamente yo considero que obviamente toca marchar, pero pues tampoco tantos días porque los niños necesitan estudiar sí o sí. La educación es primordial ante todo. Las opiniones están divididas. Otros padres respaldan la labor de los docentes y aseguran que esta es la única forma para que los escuchen. En teoría ellos están defendiendo cosas que son importantes para la educación de los mismos niños, entonces también a veces hay que apoyarlos. Hay que pensar también en la vida de los profesores sobre sus derechos primarios, entonces ellos están luchando por eso. Desde el Senado se buscará a través de proyecto de ley convertir la educación en un derecho esencial para que los niños cuenten con una educación sin interrupciones. Nunca se va a quitar un derecho a la manifestación pacífica, que eso quede claro también, no puede ser violenta, pero en horarios que no interrumpan las clases a las que tienen derecho los niños que van a la educación oficial, o sea, los niños de menores recursos. Para algunos senadores, esta iniciativa no es viable. Esa protesta no se puede condicionar, no se puede reglamentar en un horario determinado y eso no se puede controlar así por un horario, ni que marchen los domingos, ni que los sábados en la tarde, ni más faltaba. El proyecto de ley ya fue radicado en el Senado y se espera que en los próximos días inicie su debate. Para ayudar a los padres de familia y bajar la deserción en la educación superior, una iniciativa busca que se elimine el cobro de las matrículas extemporáneas de las universidades. En la actualidad, el cobro de matrículas extemporáneas en las universidades del país no está reglamentado ni por ley y tampoco por el Ministerio de Educación. Aún así, cada inicio de semestre, si un padre de familia o estudiante no tiene o tiene dinero incompleto de la matrícula, le toca pagar una multa o matrícula extemporánea para que su hijo o estudiante pueda seguir con sus estudios. Nos cuesta pagarlo y que a esto se le sume si te pasas un día porque no pudiste conseguirlo y que encima sea mucho más dinero y luego da otros 8 días y vuelve y sube, me parece que es demasiado, ya que el precio que se paga sin extemporánea igual es altísimo. Uno de los argumentos para eliminar este cobro es que dichos recaudos no están reglamentados por la ley. En la actualidad, los porcentajes de las matrículas extemporáneas oscilan entre 10 y 25% sobre el precio de la matrícula. Ese excedente que se cobra ahí podrían usarlo en otros gastos como la canasta familiar. Le suben las matrículas a los estudiantes, pero no abren nuevos cupos y la matrícula sigue siendo elevada. Con esta iniciativa se quiere desincentivar las deserciones de los claustros educativos por falta de pago y robarle de esta manera oportunidades a la delincuencia y a que jóvenes estén en malos pasos. Esta semana la Comisión Primera del Senado eligió como presidente de esta célula legislativa al conservador Germán Blanco y como vicepresidente al liberal Alejandro Vega, quienes estarán a cargo de liderar todas las reformas constitucionales y proyectos de ley que allí se tramiten. El proyecto de humanización carcelaria, la ley de sometimiento, entre otras reformas a la Constitución, serán una de las iniciativas que la comisión debatirá. Quiero generarle a la opinión pública tranquilidad y a la institucionalidad. Nosotros no hemos llegado acá contra nadie, es un acuerdo de un grupo mayoritario de la comisión, de distintos partidos políticos, incluidos partidos de gobierno, partidos de oposición y partidos independientes, que tal vez por las calidades, las competencias y las cualidades que anteceden mi actuar político me han señalado para que dirija la corporación. Como fructífero calificó el presidente del Congreso, Iván Name, su primer encuentro en la Casa de Nariño con el presidente Petro. Aseguró que habrá diálogo entre las ramas del poder público para sacar adelante las reformas. Aquí no hay una posición extrema de nadie, ni de los que no quieren las reformas, ni de los que la quieren de cualquier manera. Y le digo al país que las ramas del poder público nos entenderemos. Le apostamos al éxito, no al fracaso de nuestro tiempo. Y por otro lado, una iniciativa del senador Fabián Díaz busca reglamentar la instalación y cobro de los peajes en las diferentes carreteras del país. Mínimo tendrán 150 kilómetros lineales entre uno y otro a la hora de ser instalados. A la hora de viajar por carretera, sale más caro los peajes que el consumo de gasolina y la alimentación. En el país hay instalados 177 peajes con el propósito de financiar a quien construye la carretera y mantenerla bien cuidada. Pagando peajes
caros y la vida cada día peor. En el país existen tramos en los que se pueden encontrar en 100 kilómetros, en algunos casos 3 y 4 peajes. La Ruta del Sol es uno de esos casos. Que disminuya el cobro de esos peajes que siguen acabando con la economía del transportador, del comercio y elevando el precio de todos los bienes de consumir acá en la región. Por estas razones es que un proyecto de ley busca que se instalen peajes mínimo cada 150 kilómetros lineales y el alza anual sea igual o inferior al IPC. No podemos nosotros permitir que esto se siga ocurriendo, esto siga pasando, toda vez que lo que vemos es que los tramos cada vez los hacen más pequeños y quienes terminan siendo afectados son nuestras regiones. De ser ley, esta se aplicaría a concesiones privadas, públicas o mixtas de las carreteras nacionales, generando consigo las disposiciones necesarias para evitar abusos en materia de cobro y frecuencia de cobro para los usuarios de las vías del país, evitando el detrimento de la economía de los colombianos. La caída del precio del dólar durante las últimas semanas ha dejado ver una oportunidad para el país en materia de importación de productos agrícolas, alimentos y maquinarias. En NS Noticias les contamos cómo se pueden beneficiar los ciudadanos, pero mucho ojo, no todo es color de rosa. El dólar esta semana presentó su precio de cotización más bajo de los últimos 12 meses, pasando de 5.000 pesos a 3.890, impactando de manera positiva la economía del país, pues ahora el peso es la moneda más revaluada de la región, en contraste con lo que viven diferentes sectores de la industria. Las empresas del país han perdido un 26% de competitividad frente al precio internacional, pero también en temas como la construcción, una disminución considerable de los precios. Según el DANE, algunos productos alimenticios como el maíz, trigo, cebada y otros importados bajarán considerablemente de precio, al igual que productos de tecnología como computadores, celulares y artículos tecnológicos. Sin embargo, industrias como la cafetera se ha visto afectada, pues en la exportación las ventas se percibirán en una menor cantidad de pesos. Esperamos que sea reflejado en todo lo que tiene que ver con la materia prima, todos los insumos que de una u otra manera se adquieren a través del mercado internacional, pero también afecta a los exportadores. Cerca de 500.000 familias que dependen del café y de la exportación de productos agrícolas, una disminución considerable de sus ingresos y casi que una producción a pérdidas. Según expertos, el dólar puede llegar al cierre de este año a una cotización que oscila entre los 3.600 pesos. Por eso, desde el gobierno se deberán evaluar políticas que beneficien a quienes se han visto perjudicados por la caída de la moneda americana. Según la organización Greenpeace, en Colombia se producen alrededor de 33.000 toneladas diarias de basura, de las cuales tan solo se recicla el 17%. Este porcentaje refleja aún el desconocimiento o la poca conciencia que tenemos los colombianos a la hora de reciclar. Pese a que en Colombia hay diferentes campañas que promueven el reciclaje, un gran número de personas no son conscientes de la importancia de ello y otros desconocen cómo hacerlo. Por ejemplo, este es el panorama de cada día. Con todo está revuelto, frutas con papel, basura, residuos. Es confuso precisamente por tanta cantidad de colores que hay en las canecas. No es solamente 3 o 4, sino que puede repetirse para un material reciclable hasta 3 colores. Pues todo el mundo viene y bota la basura donde no tiene que estar. Ellos tiran los vasitos en cualquier caneca, sin leer, sin nada, solo tirarlos y ya. Y es que aunque hay muchas campañas pedagógicas, aún hay confusión. Mientras tanto, los efectos del medio ambiente son catastróficos. El 17% se está reciclando de una forma adecuada, es decir, que casi el otro 80% está parando a nuestras calles, a nuestros ríos, a nuestros humedales y está contaminando. Nuestro llamado y desde Greenpeace lo que decimos es que con 2 bolsas en nuestras casas es más que suficiente, siempre y cuando nos tomemos el tiempo para separar en una bolsa blanca lo que es potencialmente reciclable. Muchas campañas no son efectivas ni permanentes y los diferentes colores de bolsas generan confusión. Por esto hace falta insistir e incentivar el cambio en la forma de clasificar los desechos. Y yo creo que de lo que se trata es de hacer un llamado a todo el mundo, pero también de reforzar la educación. Las basuras generan gases que terminan repercutiendo en el calentamiento global que el mundo ya está sintiendo. El Caribe colombiano registra altas temperaturas durante estos días. Lo peor es que aún no llega el fenómeno del Niño.
El calor tiene agobiados a los valduparenses. Los 38 grados centígrados que se han registrado recientemente superan el máximo histórico y los de otros años como el 2020, 2021 y 2022, donde el máximo alcanzado fue de 28 grados. A los ciudadanos les ha tocado a punta de ingenio llevar esta situación. El ventilador todo el tiempo encendido, más de eso tomando agüita, haciendo limonada, porque es una calor impresionante. La insolación es fuerte y hay que estarse hidratando diariamente. Y es que esta problemática también está afectando a los departamentos del Atlántico, que registra 37 grados, Magdalena 38 grados y Guajira 38,4 grados centígrados, donde tener prendido el ventilador durante largos periodos les está pasando factura. El aire eso nos llega carísimo, la luz de 180, 190. Las recomendaciones de las autoridades locales no se han hecho esperar y el foco de atención es la población vulnerable, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, quienes están más propensos a un golpe de calor. A las IPS que tienen centro de urgencia, estar atentos y brindar una oportuna atención a la población que llegue con unos golpes de calor. Según expertos del IDEAM, el fenómeno del Niño llegará en septiembre, época en donde se intensificarán las oleadas de calor y sequías, por lo cual la ciudadanía pide que las autoridades tengan un plan de acción, pues entre el calor y los altos costos de la energía se están asfixiando. Senadores advirtieron que un estallido social puede darse en la costa Caribe ante el incremento del 30% en las tarifas de energía en los últimos meses. El llamado al gobierno es a intervenir con recursos para mitigar esta problemática. Los usuarios de la costa Caribe no han encontrado alivio en el costo de las tarifas de la energía. En el estrato 1 en Barranquilla se pagan alrededor de 350 mil pesos por un recibo de energía, mientras en Bogotá ese mismo estrato 1 paga entre 60 y 70 mil pesos. La gente tiene que escoger entre comer y pagar la luz. De seguir aumentando las tarifas, aseguran los legisladores, las cosas pueden salirse de control. Advierto que podemos tener un estallido social en el Caribe colombiano. La gente necesita que se resuelva una necesidad básica insatisfecha en una región que pide a gritos equidad en el presupuesto público. Le piden al gobierno avanzar en la creación del Fondo de Mitigación de Tarifas e inyectar recursos en las redes eléctricas de la costa Caribe. La otra semana una comisión del Congreso irá al Ministerio de Energía en busca de soluciones. El Ministerio del Medio Ambiente alista las primeras medidas para controlar la reproducción de los 169 hipopótamos que actualmente hay en el país. Los animales que están generando varios inconvenientes en el ecosistema del río Magdalena serían esterilizados. En 1981 llegaron los primeros 5 hipopótamos al país. 42 años después, estos animales se han reproducido significativamente, llegando hoy a 169, generando un impacto ambiental al ecosistema colombiano. Interfieren con otras especies de animales, cambian la dinámica de las plantas, afectan la dinámica de los ríos y ciénagas, generan un exceso de nutrientes en el suelo por las heces. Estamos dando una opción que es posible la esterilización de los animales, la translocación. Según el Ministerio de Ambiente, si no se controla su reproducción, a 2035 la población de hipopótamos podría llegar a 1000 especímenes. Por eso se estudian varias medidas. Hay hoy en petición 85 hipopótamos y el Sistema Nacional Ambiental está corroborando con todo detalle a dónde llegarían, cómo llegarían, cuáles son los protocolos de transporte. Adicionalmente, este año se iniciará con la esterilización de 20 de estos animales, ya que el 37% de estos se encuentran en edad reproductiva. Esas estrategias se van a volcar, según lo anunciado hoy, en un documento tipo plan de acción que contenga fechas, tiempos, costos. El promedio de vida de cada animal es de 50 años. Es por esto que se estudiarán otras medidas como el confinamiento y la eutanasia para disminuir su reproducción. Hay preocupación en las comisiones económicas por la baja ejecución presupuestal que no alcanza en muchas carteras al 20%. Serán citados todos los ministros para que indiquen por qué no se han realizado las inversiones que muchos colombianos esperan en sus regiones. El llamado de atención al gobierno por parte de los senadores de la Comisión Tercera es por la baja ejecución e inversión de los recursos asignados a los ministerios. Vergonzosa la ejecución presupuestal en Colombia. A junio 30, cuando se ha debido ejecutar el 50%, solo se ha ejecutado el 15.7%. Y en inversión es aún peor, solo el 11,5%. Senadores aseguran el país está a la espera de las inversiones en acueductos, viviendas, hospitales, vías y centros educativos. Así como están, no van a llegar ni al 30 o al 40% en este año, y eso es una locura.
tener plata y no gastarla, para mí eso es un mal trabajo de un ministro. Ante la preocupación por la ejecución presupuestal, la comisión citó a control político a cada uno de los ministros para que expliquen cómo ejecutarán en lo que queda del año el presupuesto. Necesitamos carteras y ministros comprometidos con todas esas obras que vienen atrasadas, con toda la agenda que el gobierno ha trazado y que inicien a cumplir el plan de desarrollo. La próxima semana los ministros de Hacienda, Trabajo, Transporte y Deporte están citados a control político de la Comisión Tercera. Hoy en Políticamente en Redes, la cifra de desempleo que se ubicó en su nivel más bajo, la discusión por la elección del presidente de la Comisión Primera del Senado y la terna a ocupar el puesto de Fiscal General de la Nación. Hola, hoy en Políticamente en Redes iniciamos con la destacada cifra de disminución del desempleo que tuvo Colombia. El país alcanzó su nivel más bajo en los últimos 4 años, según el DANE. Pues así fue el cruce de mensajes en la red social ex Twitter, donde los senadores opinaron. El senador Alexander López resaltó la buena gestión del gobierno de Gustavo Petro, ya que ha garantizado las condiciones para aumentar el empleo, luego de los efectos destructivos de la pandemia y también de las decisiones del pasado gobierno que destruyó miles y cientos de MIPYMES al excluirlas del PAEF. Pero nos causó curiosidad el mensaje que citó la senadora Norma Hurtado, porque según la cuenta de ex de Informal Economy, Colombia ocupa el segundo puesto de los jóvenes que no tienen empleo o educación con un 27%, a lo que ella opina que es muy preocupante esta cifra y que precisamente el pasado 20 de julio ella radicó un proyecto de ley de formación para el trabajo que busca que los jóvenes puedan acceder con mayor facilidad a oportunidades laborales. Por otro lado, la elección del presidente de la Comisión Primera del Senado, Germán Blanco, del Partido Conservador, no cayó bien entre varios senadores, aunque otros lo aprobaron. La senadora María José Pizarro dijo que un gran acuerdo nacional sigue siendo rechazado por sectores de política tradicional y que en un hecho sin antecedentes incumplieron los acuerdos de partidos que establecían la presidencia de la Comisión Primera a la bancada del Pacto Histórico. Por su parte, el senador Miguel Uribe se refirió frente al tema como una victoria para la oposición. Y otro de los temas fue la terna que presentó el presidente Gustavo Petro a la Corte Suprema de Justicia para ocupar el puesto de Fiscal General de la Nación, pues desde ya exaltan que las 3 candidatas sean mujeres. La senadora Sandra Ramírez resaltó que la terna esté conformada por mujeres y dijo que cada una de ellas ha tenido a cargo investigaciones de casos como los falsos positivos, corrupción de Odebrecht y paramilitarismo. Y para mi cierre, si a ustedes les gusta el tema digital, el SENA los invita a inscribirse en la tercera oferta virtual para 2023 en temas como, ojo aquí, desarrollo multimedia y web, animación digital, animación 3D, desarrollo publicitario, entre otros. La convocatoria está abierta hasta el 10 de agosto y solamente deben inscribirse en la página web www.senasofiaplus.edu.co. Hasta aquí Políticamente en Redes. Nos vemos. En medio de la celebración de la Semana Internacional de la Lactancia Materna, hay una buena noticia para las lactantes del país. Fue sancionada una nueva ley que permite a las mujeres amamantar a sus hijos en el espacio público sin ningún tipo de discriminación ni restricción. Para ello se dictaron normas a entes territoriales y algunos establecimientos de carácter privado que buscan construir o adecuar espacios públicos amigables para tal fin. La lactancia materna puede evitar hasta el 12% de las muertes de niños menores de 5 años. De allí la importancia de incentivar esta práctica. Esta es una muestra no solo de la protección de la práctica de la lactancia materna como parte no solo del crecimiento, sino también de la alimentación de los infantes en el país, y también una muestra de que la lactancia materna no puede ser objeto de discriminación. En Colombia no puede ser objeto de discriminación. Los animales serían reconocidos en la atención en casos de emergencias y desastres naturales. Una iniciativa busca que se puedan asignar recursos y se establezcan medidas efectivas para lograr el rescate, rehabilitación y protección de la vida de animales que se ven afectados por eventos como terremotos, avalanchas e inundaciones. Los recientes eventos naturales presentados en el Nevado del Ruiz y Quitame pusieron en evidencia la necesidad de trabajar para salvaguardar la vida de los animales en medio de desastres naturales.
¿A quién busca, perrito? Es por esto que una iniciativa busca que por primera vez en la historia de Colombia los animales sean reconocidos y atendidos dentro de la política nacional de gestión del riesgo. Que se reconozca como un pilar en la atención de emergencias, la atención de los animales primero, que hayan unos protocolos para que efectivamente haya una atención integral y lo más importante, que se puedan destinar recursos. Actualmente la ley solo ampara bienes como vehículos y propiedades, pero en ningún caso a los animales que se ven expuestos en las catástrofes. De allí la necesidad de incluirlos. Que nos permita trabajar en su protección, trabajar en su atención para proteger y salvaguardar la vida de los animales en Colombia. Según la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, en el último año se reportaron 3.811 emergencias en lo que respecta a los riesgos y desastres ocasionados por una situación ambiental y climática del país. Y para los apasionados de la historia les presentamos el libro El Capitolio, que hace un recorrido por la historia del máximo ente legislativo del país. En sus líneas, el secretario general del Senado, Gregorio Elhash, brinda al lector un viaje itinerante por medio de los protagonistas de la historia política de Colombia, hechos más representativos y datos relevantes para el desarrollo de la nación. Ahí están condensadas pues todas las circunstancias desde 1848 a nuestros días sobre este gran edificio que significa democracia. La Feria de las Flores continúa con lo mejor de las tradiciones antioqueñas. La famosa trova o el desfile de silleteros son tan solo algunos de los espectáculos que se podrán seguir disfrutando en la ciudad de la eterna primavera. Aunque es muy duro el 17 años trovando no son cualquier cosa. 5 coronas de rey nacional han convertido a Cocolizo en uno de los referentes más importantes del país en la trova. Él hace parte de la Feria de las Flores y recuerda con gratitud lo que ha significado ser parte de su historia. La trova me ha abierto las puertas que yo jamás creí que se abrirían. Una de las grandes experiencias que he podido vivir fue ganar el Festival de la Feria de las Flores por primera vez. Este año la muestra colorida contará con más de 140 eventos. La nutrida agenda de la feria sigue creando un ambiente festivo en donde todos los asistentes se han tomado la ciudad y los paisas los han hecho sentir como en casa. La inclusión de todos los géneros, sea negro, sea indígena, sea paisa, sea blanco, sea la unidad de toda Colombia en esta feria. Gracias por esta oportunidad al pueblo de Medellín por recibirnos como su visitante y darnos un concierto maravilloso. La fiesta se extenderá hasta el próximo lunes, en donde podrá disfrutar de cada esquina de Medellín y de los más de 30 eventos que aún quedan para compartir. Si está viendo el noticiero, esta invitación es seria para que venga y disfrute unos días de mi feria. Imperdible, Isaac, desfile de silleteros este lunes festivo y la visita a las fincas silleteras que es en Santa Elena, es divino. Pues Marce, Medellín, me va a tocar verlo en televisión. O ya tenés fanaticada grande, te lo puedo asegurar. Ojalá. Hasta aquí las noticias, gracias por acompañarnos. Hasta entonces.